Buenas noches, país, ¿cómo están ustedes? Como todos los miércoles estamos charlando por esta señal y haciendo un raconto de lo que nos pasa a los argentinos fuera de la General Paz, a lo largo y a lo ancho de este país. Una semana que yo creo que como elemento distintivo tuvimos el gran pedido desde el 1 de agosto de Maldonado y su aparición con vida de Santiago Maldonado. Y por otro lado, esta marcha multitudinaria que pasó el día viernes. Una marcha multitudinaria que realmente me preocupó por el nivel de agresión. Tremenda agresión entre ellos, tremenda agresión hacia el gobierno, y no creo que sea bueno esa violencia, ¿no? Por un lado, vemos que se peleaban, y por otro lado vimos que fue herido Espeche, un Espeche que usted lo conoce de muy larga data, que estaba con los muchachos de Quebracho allá por las marchas de Bush, Chávez, quemando absolutamente todo en Mar del Plata, y que ahora al abandonar Quebracho y juntarse con, iba a decir la resaca, pero no voy a decir la resaca, sino lo que quedaba del kirchnerismo que lo expulsaron, Telía, Mariotto, Vudú, la gente de Quebracho original lo agredió, lo hirió y lo sacaron antes que el SAME viniera, para evitar más fotos de Espeche sangrando. Problemas que tenemos los argentinos, porque yo creo que nadie a lo largo y ancho del país, al margen del desastre de una desaparición, esté gozando el desastre edilicio que hizo esa marcha. Porque lo hicieron contra el gobierno, no. Lo hicieron contra la gente. La gente que quiere ir a trabajar, la gente que quiere llegar a su trabajo y no perderlo, la gente que quiere llegar en término, los padres y madres que por ahí tienen a los hijos caminando por alguna zona y que piden miedo que les peguen, los golpeen, nos pase algo. Y a su vez la agresión tremenda, de un nivel tremendo hacia el gobierno, con dichos que realmente dan vergüenza: Macri gato, Macri traidor, Macri dictador, y uno que me encantó: Macri hétero. El que lo escribió indudablemente no debe saber ni lo que quiere decir, porque no lo está agrediendo, no le está diciendo nada, así que se equivocó, muchachos. Busquen otra cosa, sigan con el gato y con todas esas cosas, porque no les dijo nada malo. Esta agresión yo creo que no nos trae nada bueno a la sociedad. Y recuerdo todo el movimiento setentista, que algunos de estos muchachos de la marcha no lo conocieron. O también el movimiento ochentoso, cuando los supermercados eran usurpados porque había hambruna, debido a un movimiento político que los incitaba para echar un poco antes a Raúl Alfonsín. Los que pasamos los 70 y los 80 sabemos que muchas cosas de las que se dijeron no fueron verdad. Y muchas cosas de las que se dijeron sí fueron verdad. Pero muchachos, yo les pido, córtenla con la dictadura. No tienen la menor idea de lo que es la dictadura. La dictadura tiene desaparecidos, torturas, robo de chicos. No hablen de dictadura, muchachos. Eso duele. Así que este programa vamos a estar hablando de un montón de cosas que a ustedes y nosotros nos están preocupando fuera de la economía. Vamos a estar con Luis María Cabral, un ex juez que es el consejero de la magistratura por parte de la justicia o de los jueces. Vamos a estar con Héctor Polino, ex diputado nacional, muy conocido por todos nosotros, director de muchos precios cuidados que tenemos nosotros los argentinos y que nos hacen pagar. Y al final vamos a estar con el presidente de la AIA para charlar sobre lo que pasa después de 23 años de los atentados y que todavía no se sabe nada. Vamos a hablar de la DAIA, vamos a hablar de AMIA, vamos a hablar de NISMA, vamos a hablar de todo un poco, inclusive también rondando el tema Maldonado. Y hoy tenemos el retorno del doctor Peña
con el cual vamos a estar hablando, de esta reforma tributaria, de lo que pasa en los gastos dentro del gobierno y de lo que van a hacer los gobernadores cuando le pidan que cedan un poco de los impuestos para poder ayornar a la provincia de Buenos Aires. Así que yo los invito a que después de estos auspiciantes que permiten que ustedes y yo charlemos todas las semanas, vayamos de lleno con los invitados y de lleno con los temas que tenemos para charlar con ustedes. Gracias. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosyauditorias@gmail.com. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, primer bloque del programa, lo dije en la apertura, íbamos a estar con un ex juez, pero en este caso juez. Sigue siendo juez. Por ahora sigue siendo juez. Luis María Cabral se presentó él solo, que está dentro del Consejo de la Magistratura representando a los jueces. Exacto. Bien, tema 1, el Consejo de la Magistratura en semanas atrás, cuando lo suspenden o lo separan a Freiler, hubo un movimiento que por un lado criticaban de que era ilegal, que no lo es, pero sí una triquiñuela importante, como para lograr ese quórum que el gobierno necesitaba, ¿verdad? A ver, es cierto que se aprovechó que en ese momento se sabían cómo iban a estar los votos, pero de ninguna manera hubo algo gestionado desde los que hemos votado en ese sentido, porque el Frente para la Victoria estaba perfectamente anoticiado de que iba a haber una situación en la cual el senador Godoy no iba a poder continuar. Sí, sí. Hacía más de 40 días que la situación estaba así. Y bueno, como no se había todavía incorporado el nuevo senador, es cierto que se aprovechó para realizar en ese momento la votación. Desconozco absolutamente si el nuevo integrante, el senador Páez, hubiese acompañado o no a la votación. A la votación. Pero la votación ha sido absolutamente legal. Estaba anunciada desde hacía ya casi 2 meses. Estaba en el orden del día desde hacía casi 1 mes, que había sido... Sí, también criticaron que se cambió el orden, se cambió la preeminencia del orden del día. Sí, un punto tercero pasó primero y algo así. Eso es cierto, pero es atribución del Pleno en el momento tratar primero o no una cuestión. Lo que no se trató antes fue la aprobación del acta y los informes de rutina. Pero era el primer tema también. Claro. Así que no hubo en eso ninguna irregularidad. Y por lo demás, el contenido mismo de la acusación entiendo que es indiscutible, porque los jueces estamos obligados
a poder dar explicación de qué manera se incrementa nuestro patrimonio. Estamos obligados por ley. Sí. Y la imputación que se le dirige al doctor Freiler es justamente que no ha dado esa explicación. Con respecto a los jueces en particular, ya que usted es juez también, la sociedad está con el reclamo de por qué no pagan ganancias, cosa que muchos entienden que es ser desiguales ante la ley. Bueno, ha habido una larga discusión en esto y se ha elegido por parte de la ley la misma solución que en Estados Unidos, que aquellos que fueron designados antes de determinado momento mantengan el régimen de remuneración que tenían con la exención, porque hay una norma constitucional que dice que de ninguna manera puede ser disminuida la remuneración de los jueces. Y es un tema discutible, hay principios de valores similares. Uno es este principio republicano de que a los jueces no se le puede disminuir la remuneración, y el otro es la igualdad ante la ley. Y se eligió la misma solución que en Estados Unidos, que es que los designados a partir de un determinado momento sí van a deber tributar ganancias. Con respecto al Poder Judicial, y que justamente creo que los pedidos de partidas y necesidades financieras del Poder Judicial lo canalizan vía el Consejo de la Magistratura también, para que a su vez ese Consejo eleve el pedido y se manifieste dentro del presupuesto. Yo prefiero decir que remite el pedido, porque elevar es que hay alguien arriba. No, sí, está bien, correcto. Remite el pedido y nosotros a ustedes. Lo remitimos a la Corte, y la Corte a su vez lo remite al Poder Ejecutivo para que sea integrado en el presupuesto general de la Nación. Ahora, el Ministerio de Economía generalmente lo que hace es aplicar lo que se denominan los techos, que es la ejecución del año anterior, y de esta manera limita mucho lo que se solicita. Esta ha sido nuestra historia en los últimos, le diría, 20 años. Creo que, según usted, el Poder Judicial no está abastecido lo suficiente en medios monetarios como para poder desarrollarse bien. Los recursos financieros son imprescindibles para poder abastecer adecuadamente de recursos edilicios, informáticos y humanos al Poder Judicial. Correcto. Y todos estos aspectos son aspectos en los cuales el Poder Judicial necesita un incremento de su planta de personal, de todo el sistema informático y edilicio. Basta visitar cualquier lugar de tribunales para advertir que se vive en una situación de falta de espacio evidente. ¿No? Así que sí, efectivamente creo que es insuficiente. La verdad es que muchas cosas se han ido resolviendo con el tiempo. Se ha hecho un plan informático a partir del año 2008 que ha significado una modernización importante de los trámites judiciales, pero se necesita más, y espero que los poderes políticos, que son quienes deben abastecer las necesidades del Poder Judicial, lo vayan comprendiendo y vayan resolviendo a medida que lo solicitamos cada una de estas cuestiones. ¿Cómo considera que estuvo funcionando o está funcionando en los últimos 2 o 3 años, o 4, si queremos, así abarcamos un periodo presidencial, el Consejo de la Magistratura, con respecto a la actividad del Poder Judicial todo? El Consejo de la Magistratura hasta diciembre del 2015 funcionó quebrado, dividido, en una situación de abierta crisis entre los sectores que lo componen. A partir de enero y febrero del año 2016 hemos comenzado a buscar consensos. Hemos logrado bastantes consensos, hemos logrado sacar muchas ternas que estaban paradas,
Se ha ido avanzando, le diría, bastante, pero no falta. Y la composición del Consejo de la Magistratura tiene algunas debilidades importantes. La primera de ellas es que tiene una preeminencia de los representantes políticos frente a los representantes de los estamentos propios de la comunidad jurídica, como académicos, abogados y jueces. Los abogados están excluidos de la comisión de selección, que es una de las comisiones sustanciales, porque es la que justamente selecciona quienes pueden ser designados jueces, y en ese sentido creo que es inadecuado que un estamento tan relevante como el de los abogados no intervenga nada menos que en la selección del candidato a ser juez. Hay varias cuestiones que es necesario que una nueva ley del Consejo de la Magistratura trate. Pero sí hemos podido avanzar de todas maneras en muchos concursos y también hemos avanzado en muchas causas de acusación contra jueces. Usted señala el caso del doctor Freiler, hoy ha presentado su renuncia, que iba a ser acusado el próximo jueves en la comisión de acusación el doctor Hergot. Digamos, hay varios casos en los cuales se ha podido ir encontrando los consensos suficientes para poder avanzar. En un minuto, que es lo que nos queda, ¿cómo notan ustedes la inmensidad de causas que hay prácticamente juzgadas dentro de la sociedad y el periodismo contra los jueces que no están actuando con la misma celeridad? Y este es uno de los grandes problemas que tiene la justicia, que no resuelve ni a la velocidad que lo puede hacer el planteo mediático, porque la verdad es que mediáticamente se pueden resolver las causas, pero judicialmente hay que cumplir una serie de trámites, pero desgraciadamente también tampoco se responde con la velocidad que la sociedad requiere, no solamente que reclama, sino que requiere, porque realmente que las causas de corrupción administrativa tengan las demoras que tiene. Hemos visto hace poco, hay una causa que ha llegado ahora a la Corte que tiene 22 años. Exactamente. Y en un estudio hecho hace unos 5 años atrás se decía que las causas por corrupción administrativa estaban demorando 14 años. Esto es algo que requiere de dos tipos de solución. Una de modificaciones de normas procesales y otra, la verdad, es que la política no trate de interferir sobre las causas y que los jueces puedan actuar realmente con independencia y con imparcialidad en el momento de resolver las causas. Porque son causas que, por supuesto, son las que más notoriedad adquieren y también son las causas más sospechadas al momento de ver que ellas no avanzan cuando la sociedad entiende que ya tienen veredicto. Gracias, doctor, por haber venido, gracias por explicarnos su visión con respecto al Consejo, que muchos no quieren venir a explicar, y realmente esperemos que la justicia reaccione, ¿no? Esperemos que sí. Este Consejo es un órgano de la Constitución Nacional muy relevante, porque está obligado a asegurarle la independencia a los jueces y controlarle su desempeño. Nuestro auspiciante, Bodega Iacarini, lo hace acreedor de esta botella, para que baje el trago amargo de a veces la justicia que no funciona como queremos. Seguro que lo vamos a dar buen destino. Muchas gracias por haber venido. Hacemos una pausa y volvemos enseguidita. Oeste Pack, desde hace 20 años en zona oeste. Amplio horario de atención,
desde las 8 hasta las 17:30 horas. Entregas a domicilio y envíos al interior. Contáctanos por teléfono, Facebook, WhatsApp o Twitter. Respondemos su consulta al instante. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, estamos en el segundo bloque del programa y estoy con un viejo habitué del programa, porque era diputado allá hace mucho tiempo y hoy habla de consumidores libres. Héctor Polino, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Te citamos porque realmente la gente está muy preocupada con el tema tarifa, que parece que estaba todo claro con las audiencias y con todo, pero yo tengo, por ejemplo, comercios que han recibido 7 u 8 facturas de gas y con precios bastante salados. Con lo cual hoy por ahí de repente el comerciante, el industrial, el hombre de hogar no sabe cuál va a ser su costo mensual para poder vivir. Bueno, el tema es el siguiente. Resulta que el gobierno nacional resolvió ir quitando paulatinamente El subsidio. los subsidios que tenían el servicio de gas natural. Y se fijó una meta para todo el país, salvo la zona de la Patagonia, el 30 de octubre del año 2019. Entonces, 2 veces por año, en los meses de abril. Ese día muere el subsidio. Muere el subsidio en todo el país, salvo la Patagonia. Salvo la Patagonia. En la Patagonia es en octubre del año 2022, 3 años después. ¿Por qué? Porque es una zona muy fría, se consume mayor cantidad de metros cúbicos de gas, en consecuencia las boletas vienen con mayores importes, entonces la quita del subsidio se va haciendo en una proporción sí, más a lo largo del año menor, todavía, claro, una proporción menor que el resto del país. Entonces, la zona patagónica en octubre del año 2022 no tienen más subsidio. El resto del país, octubre 2019. del año 2019. Mientras tanto, las tarifas aumentan. En abril y en octubre, para las empresas que extraen el gas. Luego están las empresas que transportan el gas y luego las empresas que lo distribuyen a nuestros domicilios, comercios, esa es toda la cadena, industria, etcétera. Son 3 empresas. Entonces, hay varios aumentos en el año. ¿Cuál es el aumento que más ha influido y va a seguir influyendo? Es el de los meses de abril y octubre, que está referido a las empresas que extraen el gas en boca de pozo. ¿Cuál es el problema, a mi juicio? ¿Por qué las tarifas son muy altas? Que había que sacar los subsidios, nadie lo discute. No, nadie lo duda, no. Porque el Estado tiene que subsidiar aquellos servicios públicos, a aquellos usuarios que por sus niveles de ingreso no están en condiciones de pagar el valor de una tarifa plena. Así es. Aquellos que tienen que están en condiciones, se le va quitando el subsidio. Ahora, no se lo puede hacer en la forma que se lo está haciendo. ¿Por qué? Porque la quita del subsidio al gas también va acompañada de la quita del subsidio a la energía eléctrica, va acompañada de la quita del subsidio al agua potable. Entonces, es una bomba. A eso le agregás aumento en los combustibles, aumento en los peajes, aumento en la telefonía, aumento en la medicina, aumento en el precio de los medicamentos, aumento en la canasta básica de alimentos. Entonces vos tenés que todos los días o todas las semanas tenés un aumento por algo. Sí. Ahora, los salarios de los trabajadores no aumentan en la misma proporción. En general, los convenios colectivos de trabajo se renuevan una vez por año. Sí, con cuotas de repente, pero una vez por año. Pero una vez por año. Sí. Y los jubilados, 2 veces por año. En los meses de marzo
y septiembre de cada año. Y el 70% de la clase pasiva percibe el haber mínimo. Entonces, todo esto repercute y mucho. Ahora, ¿cómo es el aumento del gas? Que en los últimos días hemos tenido infinidad de preguntas, de consultas, porque hasta ahora las facturaciones del periodo de 2 meses se dividía en 2 cuotas. En 2 cuotas. 50% por un lado y 50%. Ahora... Sí, que eso igual, en la consecución de los meses se te juntaban las cuotas y era como que pagaras una factura mensual. Claro, ahora la facturación de julio y agosto de este año, como ha habido menos temperatura, a pesar que fue un invierno muy calmo, bastante benigno, sí. ¿no? Pero hubieron menos temperaturas que en otros... Pero no contra otros años. Claro, entonces aumenta el consumo de metros cúbicos de gas. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Subdividió el pago de esta factura del mes de julio a agosto en 4 veces, 4 cuotas iguales, consecutivas y sin interés. Entonces se va a pagar el 25% de esa factura en septiembre, otro 25% en octubre, otro en noviembre y el último 25%. ¿Solo esta factura? Es solo esta factura. Y las que vienen después siguen con el 2. 50 y 50. Y solo para los usuarios residenciales. No para los comercios, no para las industrias, no para los clubes de barrio, solo usuarios residenciales. Y no para todos los usuarios residenciales, solo para aquellos que no tienen tarifa social, porque aquellos usuarios residenciales que tienen la tarifa social siguen pagando como hasta ahora. ¿Por qué? Porque la tarifa social significa que le quitan la parte que corresponde al valor del gas en boca de pozo. Es decir, que el usuario residencial que tiene la tarifa social paga la parte del gas que corresponde al transporte y a la distribución más los impuestos. Pero la parte del producto en sí mismo y los impuestos que corresponden a esa etapa no los paga. Por eso es que no se le concede este beneficio de pagar esa facturación en cuotas como al resto de los usuarios residenciales. En tu experiencia... Y además, perdóname, en diciembre va a venir un nuevo aumento, pero ya no para las empresas que extraen el gas, sino para las empresas que lo transportan y lo distribuyen. Con lo cual, en la facturación de diciembre se va a agregar el 25% de julio a agosto, el 50% de noviembre a diciembre, el 50%, más el aumento que va a venir para el tramo de las empresas del transporte y de la distribución. Pero bueno, las elecciones son en octubre y ya ese efecto... Los que lleguemos pagaremos, los que lleguemos. Ahora, en tu experiencia, hay una lectura con que el gobierno está bajando la inflación cuantitativamente de forma importante. Venimos de un 40, vamos a un 20, pretende ir a un 10, cosa que yo no creo que pueda ser fácil, quizás en el 2019. ¿Cómo juega todo esto que a la gente la asusta? Bueno, efectivamente hay una desaceleración en el proceso inflacionario. El año pasado fue del 40%, este año va a estar alrededor del 22%. ¿Por qué el año pasado tanto? Porque hubo una fuerte devaluación del peso y una quita o reducción de retenciones a productos agropecuarios. Todo eso repercutió en el mercado interno. Claro. Ahora, este año estamos, que terminemos con alrededor del 20-22%, es muchísimo. Sí, ¿no? Es la mitad del año pasado, pero es muchísimo. Yo creo que 3 países en el mundo tienen una inflación superior
a la de la Argentina. Es decir, que todavía nos queda mucho queda mucho para ser un país normal. ¿Y por qué sucede todo esto? Primero, porque partimos de la base de que el gas en boca de pozo, que en el mundo hoy se cotiza a $3 el millón del BTU, en Argentina partimos de la base de $6,80. El doble. Más del doble. Más del doble. Porque en la Argentina aumentamos cada 3 meses el precio de los combustibles. En un país como el nuestro, que tiene la superficie territorial casi de un continente, 3 millones de kilómetros cuadrados, donde el 90% del transporte de carga se realiza a través del camión, se calcula que en la estructura de costos de los artículos de la canasta básica de alimentos, la logística incide en un 35%. De modo que en julio, el 1 de julio, el precio de los combustibles aumentó un 7,2% las naftas, el 6% el gasoil. Ahora, a partir del 1 de octubre, un nuevo aumento. A eso agregarle los aumentos en los peajes, agregarle los aumentos en la medicina prepaga. En agosto hubo un aumento del 5%. A partir del 1 de septiembre, un nuevo aumento del 5%. Agregarle el aumento en el precio de los medicamentos. No, eso no lo digas, para que la gente pueda seguir tranquila. No lo tiré porque es un escándalo. Es un escándalo. Nosotros hicimos un relevamiento de precios de 40 artículos de consumo masivo, incluso en la seguridad social, entre el 30 de septiembre del año 2015. Última noticia. Antes de la devaluación por el nuevo gobierno. Hasta el 30 de junio de este año, el promedio, un 132% de aumento. Más caro están los medicamentos en la Argentina, la misma droga, que en Francia. Inglaterra, que es el 6º país más caro del mundo, donde los trabajadores ganan 3 veces más que en la Argentina el salario mínimo. Los artículos de la canasta básica de alimentos están menos caros que en nuestro país. Gracias, Héctor. Gracias por haber venido a Economía Ahora. Nuestra bodega te invita con este hermoso vino para que lo compartas con tus amigos. Y bueno, vamos a seguir charlando porque la verdad que es preocupante. Ojalá que el gobierno lo logre, ojalá que podamos estabilizarnos nosotros y ojalá que el jubilado, el que tiene problemas de salud, no siga sufriendo lo que sufre. Así es. Y mirá qué ironías del destino. A un abstemio le regalaron una botella de vino. Bueno, pero la voy a compartir con familiares y amigos. Gracias por haber venido, Héctor. Hacemos una pausa y venimos al tercer bloque. Y lo prometido es deuda. Habíamos hablado de lo que nos había pasado a muchos de nosotros tras ese tremendo atentado. Dije que iba a estar el presidente de la ADAIA, Ariel Cohen-Sabán. Estoy con el presidente de la ADAIA. Gracias por haber venido a Economía Ahora. Estamos con muchos tiempos desde aquel atentado, y yo hablaba de muchos hechos que quedaron inconclusos dentro de la justicia, y que debe haber muchos intereses políticos para que queden inconclusos. ¿Cómo estamos realmente hoy con el tema del atentado hacia la comunidad? El doble atentado, digamos. Bueno, en principio, gracias por recibirme. Al contrario. Para nosotros es un gusto estar aquí presente. La verdad es que si hay algo que queda muy claro a los argentinos, es que la justicia sí señala a quienes fueron responsables por el peor atentado terrorista. La justicia señala con claridad a la República Islámica de Irán. Sí. La justicia señala con claridad a algunos exdiplomáticos iraníes que están imputados en la causa y que lamentablemente la República Islámica de Irán se burla de todos los argentinos. No ahora, desde hace muchos años. Que es muy claro lo que ha pasado, es muy claro el recorrido que ha tenido la Traffic, coche bomba que explotó en la DAIA, en el edificio de la AMIA. De la AMIA, sí.
Y la realidad es que lo único que nos falta es que aquellos que están señalados por la justicia argentina vengan con todas las garantías procesales a tener un juicio. El supuesto que ya es Vox Populi, inclusive el gobierno que se fue intentó un pacto como para resolver algo que no se resolvió. ¿Fue el peor gobierno que los trató a ustedes? A ver, yo no podría etiquetar si fue el mejor. Como peor o como mejor no, pero de repente fue uno de los que no investigó o no trató de hurgar para saber cómo resolver el tema, ¿no? A ver, la realidad es que nosotros no podemos decir ni que fue el mejor ni que fue el peor. La realidad es que el atentado surgió hace 23 años. Así es. Pasaron muchos gobiernos, pasaron muchas autoridades y muchos fueron los responsables que tuvieron la posibilidad de esclarecernos a todos los argentinos qué es lo que ha sucedido, cómo fue la trama. Y la verdad es que aún seguimos esperando algunas circunstancias, algunas cuestiones. Indudablemente, la comunidad judía en particular ha tenido un periodo de mucha rispidez con el gobierno anterior, que ha tenido que ver básicamente con la firma del memorándum de entendimiento. Exacto. Un memorándum que desde el principio la comunidad judía en particular estuvo en desacuerdo, la DAIA estuvo en desacuerdo, la AMIA estuvo en desacuerdo, y la realidad que la burla que ha sido el hecho de, bajo un tratamiento express, aprobar una ley en prácticamente un mes y medio y que después de 2 años y medio el Parlamento iraní ni lo trate, no lo trate, me parece que es una clara señal de que no se buscaba ni la verdad ni la justicia. Desde la DAIA queremos al menos que se investigue. Por eso hemos luchado judicialmente para que se abra lo que fue la denuncia del fiscal Nisman. Nosotros queremos y necesitamos saber como argentinos y como institución que representa políticamente a la comunidad judía y siendo parte de la sociedad, si acá en la Argentina hubo quienes pactaron con la impunidad, si acá en la Argentina hubo miembros del gobierno anterior que han tratado de tapar la verdad para no llegar a la justicia. En pocos días va a llegar el primer ministro de su país, van a estar charlando, calculo que con él, y le van a pedir algún tipo de incentivo con el gobierno como para que pueda terminar con esta locura de 23 años. Bueno, en principio, si no lo toma mal, le diría que yo soy tan argentino como usted. Nuestro país es la República Argentina. Somos parte del pueblo judío y el Estado de Israel se constituyó como Estado del pueblo judío. Así es. Pero somos orgullosos de ser argentinos, somos orgullosos de vivir en nuestro país, que es la República Argentina. No lo decía por eso. Y somos orgullosos de ser judíos, que también amamos al Estado de Israel. ¿Y por qué lo amamos? Porque es indudable que el pueblo judío tenía que tener un Estado, y ese Estado es el Estado de Israel. Pero como argentinos realmente nos sentimos orgullosos que se afiancen los lazos bilaterales entre los países, entre la República Argentina y el Estado de Israel. Ojalá que esta visita que hace el primer ministro Netanyahu, que es la primera visita de la máxima autoridad del Estado de Israel en la República Argentina, sea el comienzo de nuevas soluciones, tanto para el Estado de Israel como para la Argentina. Creemos que nosotros los argentinos tenemos mucho también para poder brindarle al Estado de Israel. Hace poco tiempo he conocido a algunos empresarios argentinos que están exportando muchas producciones al Estado de Israel, y me parece que ese intercambio bilateral entre países le hace muy bien a los argentinos, le hace muy bien al Estado de Israel, soluciones tecnológicas, aperturas de mercados, me parece que es lo que la Argentina está necesitando. Y bueno, y esto es... Claro, y no hay duda, inclusive esto está cambiando la relación de Argentina con el mundo. El Estado de Israel es uno más, pero estamos cambiando las relaciones que teníamos años
con el mundo todo, Estados Unidos, a Israel, a los demás países. Eso creo que va a traer la importancia de la bilateralidad de un país con otro y las necesidades que puede cubrir cada uno, ¿no? Sí, una apertura. Me parece que es una apertura importante, me parece que hay muchas cuestiones que son importantes, que están sucediendo en la República Argentina. Me parece que el camino que se está transitando en la justicia argentina, de que sea un poder totalmente independiente al poder político, también habla muy bien de un camino que la Argentina tiene que seguir recorriendo, y es lo que todos los argentinos necesitamos. Necesitamos restaurar esa palabra que se llama confianza, confianza en los poderes del Estado, confianza en la independencia de los poderes, y realmente dejar trabajar, dejar que aquellos que tienen la responsabilidad política de gobernar nuestro país gobiernen, dejar que aquellos que tienen la responsabilidad política de investigar, investiguen las causas aún pendientes. Los argentinos y la República Argentina tiene dos causas en particular aún pendientes. Una, la causa de los dos atentados, tanto el de la Embajada de Israel como el edificio de la AMIA. Y en segundo, tiene pendiente también la denuncia que habría hecho el fiscal Nisman y la muerte del fiscal Nisman. Son dos denuncias separadas y creo que vale la pena decirlo. La DAIA es querellante en la apertura de la investigación de lo que fue la denuncia, no en la muerte del fiscal Nisman. La muerte dudosa, esa muerte en que todos imaginamos situaciones y que realmente hay que ser muy prudentes. Lo único que no podemos ser es dejar de ser prudentes. Por eso dejamos que la justicia actúe, dejamos que la justicia trabaje y esperemos que pronto conozcamos realmente qué es lo que sucedió con el fiscal Nisman. Ustedes son querellantes en cuanto a la causa del origen de la denuncia, efectivamente, para que no, digamos, la cajoneen más. Esperemos que la causa avance, esperemos que esa batalla judicial que la DAIA libró llegue rápidamente a los argentinos con resultados concretos. Lo único que no puede hacer un país democrático, lo único que no puede hacer un país republicano es no investigar. Nos resulta extraño, como había muchos que no querían que se investigue. Me parece que es lo más normal y que nos va a hacer bien a todos los argentinos, inclusive a aquellos que están señalados como culpables de algunas cuestiones. Nosotros no señalamos a nadie, nosotros no condenamos a nadie, nosotros queremos que la justicia investigue y luego vamos a exponer nuestra posición institucional. Gracias, presidente. Esperemos que pase lo que toda la sociedad argentina quiere, que se aclare lo que se tiene que aclarar por el bien de la justicia y por el bien de la sociedad argentina. Me parece que es un momento importante que estamos viviendo en nuestro país, me parece que es un momento donde los argentinos empezamos a transitar una vida diferente y en ese marco también, así como en su momento reconocimos al gobierno anterior en el reclamo en Naciones Unidas, queremos expresar y reconocer la valentía que tuvo el presidente Mauricio Macri, a menos de una semana de asumir, en derogar el memorándum de entendimiento. La verdad que fue una situación que nos expuso y puso a la comunidad judía en un lugar a donde nunca deberíamos haber estado. Nos han tratado de traidores a la patria. Bien. Y lo último que somos es traidores a la patria. Muchísimas gracias por haber venido. Por favor. Nuestro auspiciante, la Bodegas Iacarini, que es de San Rafael, le hace entrega de un exquisito vino boutique y seguiremos luchando para que la realidad, la justicia y lo que pasó se aclare, para bien de toda la patria y de ustedes también, por supuesto. Muchísimas gracias y gracias por esta invitación. Al contrario. Una pausa y venimos a hablar de impuestos con el doctor Peña. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores.
Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com. Bloque de Repar, impuesto a las ganancias, explicado y comentado, 10ª edición, muchachos. Todas las categorías de ganancias, liquidación del impuesto, personas físicas, sociedades, evaluación de inventarios, amortizaciones, deducciones, casos especiales, construcción, dividendos, entre otros. Renta mundial y beneficiarios del exterior. Actualizado conforme a las modificaciones introducidas por las leyes 27.260 y 27.346. Por supuesto que estamos hablando de blanqueo y pequeña empresa, ¿no? Y algo novedosísimo, pero 4ª edición de Repar, tenemos en colección práctica, sociedades y concursos, Sociedad Anónima, todo lo que tenemos que saber, por Marcelo Perciavale, mi gran amigo, y José Luis Sirena. Es la 4ª edición de este libro que no lo podemos dejar de tener por todas las novedades que existen a raíz de los cambios de código en estas sociedades anónimas sobre todo, ¿eh? Doctor Peña, ¿cómo estamos? Lo extrañamos mucho, ¿eh? Pero yo lo extrañé acá, a todos ustedes. Me alegro mucho, doctor, me alegro mucho. Bueno, mientras usted no estaba, no hablamos nada de impuestos, así que hoy lo voy a tosigar. Para mí es una satisfacción. Por un lado, recaudación con bombos y platillos. Y bueno, le salió un grano a la inflación. Por sí, le salió el chapulín colorado. La recaudación venció a la inflación. Hay una serie de factores, y algunas consideraciones que son muy importantes. El tachún fue, estamos combatiendo la evasión. Bueno, no, hay ciertos factores que han tenido su repercusión. En algunas cosas, por ejemplo, en bienes personales no se nota tanto el incremento, pero sí, por ejemplo, el IVA, sobre todo el IVA consumo, el IVA sí, impositivo. Sí. El IVA, bueno, no el IVA aduana. El IVA aduana tiene una cuestión, están casi equilibrados, con una diferencia muy pequeña, que creo que debe estar en 700 millones, entre el IVA exportador y el IVA importador. Así es. Que evidentemente es mayor el exportador que el importador, que si fuera al revés sería un poco... Pero se supone que hay muchos productos, sobre todo mucha cosecha, que están a la expectativa de condiciones no referidas a la divisa, sino más bien a las oportunidades económicas de intercambio. Otro que pasó con el gobierno, que esto es muy cortito, es un pedido de reducción del presidente a los gastos no prioritarios dentro de los ministerios, y también por el tema de las cuestiones sociales, ¿no? Yo creo que igual tenemos demasiados ministerios, igual no crecimos en gasto público, en empleo público, porque crecimos en empleo político, entonces no estamos mucho mejor. No, hay que calcular que un empleo público tiene un valor considerado de más o menos de 1 a 5 comparado con un funcionario político. Claro. Estamos llenos de ministerios, demasiados ministerios. Sí, para mi gusto sí. Cada ministerio, demasiadas secretarías. Cada secretaría, demasiados directores que no había antes. Y lógicamente se redujo mucha plantilla de todos aquellos que habían advenedizos de la última hora, para aprovechar por si se venía la debacle y tenerlo metido dentro. Se ha hecho una depuración, pero donde hay que... A mí me parece bien. Vos decís cortito en lo que hablamos, pero está bien. No puede ser, digamos, un ajuste que perjudique el gasto social, que es donde debe ponerse todo el ímpetu y todo el énfasis.
el gasto social. Sí, pero yo, o sea, no le dije cortito por eso, le digo porque en realidad el gobierno trae heredado un amplio déficit fiscal. Obviamente que los problemas sociales existen, porque el hambre existía, el 30% existía, todo bien, ¿no? Tenemos que seguir todavía sosteniendo una sociedad que está caída, pero tenemos que ver el déficit por otro lado. Bueno, Es insostenible un déficit así. Si no se equilibra, no hay vuelta que darle. La receta famosa de que gastemos lo que tenemos, o lo que vamos a tener, porque ahora podemos decir que tenemos más de lo que teníamos antes. Ahora, un momentito. Todo esto, digamos, si la recaudación sube sin subir los impuestos, porque lo que no sube, lo que baja, ahorra el contribuyente y lo invierte en consumos. Obvio. Así es que al fin y al cabo estamos en la misma, no se perjudica el consumo. Y ahora vamos vamos al tema del día. Se viene una reducción impositiva de olfato, están hablando mucho... De olfato, todo olfato. Sí, pero de olfato están hablando mucho de sentar a todos los gobernadores y plantearle ingresos brutos, no va más como va, y además tenemos el grano de la provincia de Buenos Aires, bueno, que ahí está dice, dame lo que era mío. Claro, y los gobernadores dicen, no, arreglemos de alguna manera. ¿Cómo encontramos la fórmula, que es muy compleja, de que nosotros recibamos una cuota aparte? Por ejemplo, una de esas son todas prácticas, ejercicios de prueba. Determinar con algo que a mí me parece que está mal, la coparticipación del impuesto al cheque. Sí. 30% para, como en la provincia, no dicen nada, está perfecto, pero que el gobierno nacional se quede con el 30%. Y el 40% se coparticipe entre todas las divididas. Claro, claro. Es una forma de compensar. Es decir, es lo único que sería comprensible, porque para mí la cuestión sería erradicarlo directamente, porque no solamente es absolutamente antipático, sino que conspira contra la competitividad. De cualquier manera, al haberlo hecho como pago a cuenta, digamos que la incidencia en las pymes ha tenido una incidencia mucho menor, prácticamente nada, y si coparticipamos en impuesto al cheque, yo me parece que estaríamos cerca de una solución. Es cerca de una solución, no es todo. ¿Por qué? La cuestión es equilibrar de alguna manera los beneficios, el famoso fondo del conurbano, que entre paréntesis es un problema serio. Muy serio. Porque lo que dice la ley es un asunto convertible. ¿Qué es convertible? Sin capota, no, convertible es actualizado o no actualizado. Y esto puede llegar a ser una cuestión insoluble para el Estado. Es un problema muy crítico para este gobierno. Y aparte de eso, el gobierno sí, así también, de Corrillo, está a favor del impuesto a la renta financiera. Y puso que es el otro impuesto que ya la sociedad está exigiendo que se la agrave. Entonces se critica, porque ahora lo critica la oposición, donde durante 12 años no, bueno, la oposición era progresista, ¿no? Pero eran progresistas, parecían de izquierda, y ellos no hicieron nada. Sí. Y a Macri dice que gobierna para los ricos. Sin embargo, se piensa el entorno del ministro de Hacienda y sus atláteres, y está bien, si se graban los alimentos, ¿por qué? Estamos hablando de rentas personales, ¿no? Sí. De rentas financieras personales, las otras están grabadas. ¿Por qué no va a estar grabada la renta financiera? Y hay algo que sí no se entró en discusión todavía. El cambio de las escalas para hacerlo menos regresivo, el impuesto a la ganancia. Sí. Y aparte, el famoso asunto que a mí me molesta. Bajar y aumentar, o sea. Bajar y aumentar. Bajar las primeras y aumentar las últimas. Hacer una especie de un plus de la máxima. Para grandes ganancias. De las tres, porque al fin y al cabo, un conductor de locomotora paga lo mismo de ganancias
que una sociedad como un banco que tienen las ganancias extraordinarias. Claro. No un banco, todos los bancos, ¿no? Claro. Ganancias extraordinarias. De eso no se habla. Sí se está hablando de la disminución del IVA. No se ha exteriorizado de qué forma piensan hacerlo. Supongo yo que debe ser con una diferencial entre los artículos de consumo de la canasta familiar, que siempre hablamos, canasta familiar ampliada, de qué forma para que no gocen del beneficio los que no necesitan, que le bajen el... Y yo siempre pensé que el impuesto al cheque, distorsivo, eso es lo peor, se erradicara. Sí, el gran problema es con las provincias. El impuesto a los ingresos brutos, ya lo dije, el más bruto de los impuestos. No, modifiquemos de alguna manera. Yo creo que es una salida. Es el comienzo, es el comienzo de empezar a tratar algo. Ni más ni menos. Pero en fin, todo lo tenemos que seguir conversando en forma eventual hasta después de las elecciones. Eso le iba a decir. Después de las elecciones, esperemos que después de las elecciones podamos tener un viso de lo que piensan hacer y cómo lo piensan hacer. Efectivamente. Gracias, doctor Peña, como siempre, y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, los he extrañado mucho. Nosotros también. Nos vemos dentro de una semana, por el mismo canal, a la misma hora, con el doctor Peña. Buena semana para todos.